Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Hoy vamos a hablar sobre una historia que nos trae una mujer que siendo niña, a la edad de 11 años exactamente, fue raptada por las FARC. El término técnico reclutamiento forzoso, pero es que cuando a alguien lo reclutan voluntariamente. Cuando se usa la fuerza, pues esto ya trasciende a otro nivel. Las cifras son alarmantes, y eso que no son cifras del todo reales. Recordemos que siempre las cifras tienen solamente un aproximado. 18.000 niñas de reclutamiento forzado de las FARC. Daisy Guanaro es una de ellas y hoy vamos a hablar con ella de lo que fue su antes, su durante y su después de esa situación tan fuerte que vivió en esta organización. Daisy, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias Bendiciones. por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daisy, ¿cómo era su vida antes, sí, de que usted la raptaran? ¿Dónde transcurrió? ¿Qué hacía usted? Bueno, yo antes que me raptaran vivía con mis papás, mamá, papá y algunos dos hermanos que me quedaban. Vivía en el campo, en una vereda del municipio de Támara, Casanare, Ujú. pero pues era supremamente feliz. Estudiaba, como todo niño, yo era feliz, feliz con mis papás y con mis dos hermanos que me quedaban. Y estudiaba, era una niña feliz. Ujú. Es hasta donde alcanzo a recordar, porque pues Ujú. es que tenía 11 años. Claro. ¿Recuerda cómo era la presencia de los grupos armados ilegales, guerrilla, los mal llamados paramilitares, en esa época en donde usted vivía? Pues es que me crié en un ambiente de violencia. Yo a los 11 años, por supuesto, no conocía el ejército. Yo Ujú. jamás conocía el ejército, porque en estos territorios tan alejados del casco urbano, había sino guerrilla y helenos, y cuando se iba la guerrilla, entonces regresaban los paramilitares. Entonces crecí viendo muchísimo, mucha violencia, mucho desplazamiento, muchos asesinatos, pero pues yo jamás imaginé que me tocara a mí, porque yo era una niña. Ujú. Pensé que toda esta violencia era a mi alrededor. Yo veía cómo mataron a mi profesora, también me tocó ver eso Ajá. en esa época, pero no y nunca se imaginé que ese conflicto tan terrible me tocara a mí vivirlo en carne propia. Ya lo había vivido con mis hermanos. Y ya había visto el sufrimiento de mis padres, Ujú. pero desafortunadamente me tocó vivirlo. ¿Con sus hermanos qué ocurrió? Con mis hermanos ocurrió que el Frente 28 de las FARC los reclutó a mi hermano de 16 años, el otro hermano tenía 14 años y ya eso había pasado hacía año y medio cuando me raptaron a mí. Pero en ese momento nosotros éramos muy humildes, pues una familia muy humilde, muy pobre económicamente, y mi mamá no tuvo la posibilidad como alejarse de ese municipio. Ujú. Y mi mamá nunca quiso tampoco salirse allá porque ella guardaba la esperanza de luchar por sus hijos para recuperarlos un día. Y ella decía, si yo me voy de este territorio, ¿quién va a luchar por mis hijos Ajá. para rescatarlos? Daisy, tengo entendido que esta misma cuadrilla, la 28 de las FARC, fue la que la raptó a usted. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué pasó? Eso fue en ese municipio de Támara hacían fiestas y, y mi mamá me dijo, vámonos para el pueblo a las fiestas patronales que hacen allá. Mi mamá era una mujer muy creyente. Dijo, me voy porque tengo que ir a hacer unas promesas para que a ver si mis hijos me los entregan. Y entonces ella me llevó, pero ella nunca se imaginó que haberme llevado a ese municipio, a esas fiestas,
mm, era nunca más volverme a ver. Mm, Nos fuimos, ese día llegamos como a las 3 de la tarde porque nos tocaba caminar muchísimo terreno de la vereda al municipio, eran 6 horas caminando y llegamos como a las 3. Ese día estuve en el parque. Para mí era un privilegio salir a un pueblo, porque yo no veía sino el monte en mi casa Ujú. y salir a un pueblo a ver luces, a ver muchas cosas. Era feliz. Eso como a las 10 ya mi mamá me dijo: "Vámonos a descansar". Nos fuimos a descansar a una donde una señora que nos daba posada cada vez que salíamos. Y nosotros que acabábamos de llegar a esa casa cuando llega la 2 hombres y una mujer, Ujú. armados, de uniforme verde, y llamaron a mi mamá hacia afuera y le dijeron: "Venimos por su hija". Mi mamá les dijo: "Pero, ¿por qué se la van a llevar? O sea, ¿qué hice o qué hizo ella? Ella es una niña de 11 años". Ujú. Y el guerrillero le dijo: "No, es que venimos porque ella se va a ir con nosotros. Ya tiene la edad y el cuerpo y para que haga parte de nuestra organización. Y no es que si usted quiere o no, es que venimos por ella". Y mi mamá se le colgó de los brazos al guerrillero, le dijo: "Por favor, no me lleven mi hija, mm, mátenme si quieren, yo llévenme a mí, pero no la lleven a ella". Ujú. Entonces yo me acuerdo que ella le dijo al guerrillero: "Si usted quiere abusar a mi hija o quiere tener relaciones, hábleme a mí, pero no a mi hija". Y le dijo: "No, es que yo no la voy a usar a usted, yo me la voy a llevar es a ella". Ujú. Y mi mamá, no, me acuerdo solo que ella se le colgaba así de los brazos y el guerrillero le dijo: "Bueno, se retira o le pego un tiro". Y por supuesto, pues me cogieron nosotros y me echaron a una camioneta de platón y mi mamá se quedó arrodillada en la mitad del medio de la nada, a oscuras, apenas alcanzaba a ver porque no había poca luz. Y cuando esa a mi camioneta arrancó, yo veía hacia atrás, así como que hacía la mirada hacia atrás y veía a mi madre arrodillada pidiéndole bendición, no sé a quién, para que me dejaran libre. Pero pues a ellos no les importó el llanto, ni las súplicas, ni el dolor de mi madre. Daisy, ¿se la llevan a dónde? ¿A un campamento? Ese día me llevan a un campamento que tenían como a 1 hora de ese municipio, pero pues habían sino como unos 40 guerrilleros, habían pocos. Como a los 2 días de haber pasado en ese campamento, ahí en ese momento a mí no me tocan, no me hacen nada. Llega uno de esos comandantes de esa cuadrilla y me dice: "Nos tenemos que ir, para el campamento general del Frente 28 de las FARC". Ujú. En esa época, el comandante del Frente 28 se llamaba Alberto, y empezamos una travesía como de 5 días al campamento general del Frente 28 que quedaba en Arauca. Y cuando Esa travesía es a pie, a pie, a pie okey, por por monte. por monte, Ujú. por todo el piedemonte llanero, porque Ajá, en esa época había muchísima violencia, ¿no? Ejército y mucho paramilitarismo también. sí. Entonces, esa gente trataba como que de escabullirse por las partes donde no los fueran a encontrar. Pero eso fue una travesía como de 5 o 6 días para llegar allá. Yo llegué totalmente ya deshidratada, pienso yo ya no tenía fuerzas de caminar. Mm, Cuando llegamos a ese campamento, pues, obviamente me quedé totalmente asustada, sorprendida. Habían como 600 guerrilleros, entre hombres y mujeres, pero yo pensaba que ¿Habían también, en ese campamento, aparte de usted, más niñas, más sí, adolescentes? claro, o sea, cuando yo llegué a este campamento, yo pensé que la única niña era yo, la Ujú. que habían reclutado y que habían raptado.
mentiras, cuando llegó ese campamento y me echan a una parte de un campamento que tenían de todo, decían ellos, todos los ingresos. Vi como 80 niñas. Todas las niñas tenían 11, 12, 13 y 14 años. Ujú. Ya después de los 14 años ya era otro grupito aparte. Ok. Y vi esa cantidad de niñas y yo me quedé sorprendida. ¿Esto qué es? O sea, era como si fuera un colegio de primaria. Mm, En ese momento nos dijeron, bueno, ustedes a partir de ahora se van a cambiar el nombre. Ya no van a llamarse por su nombre, sino se van a buscar un nombre que las identifique aquí en adelante, porque ustedes hacen parte del grupo armado, pues, las FARC. Ujú. Em, pues yo me rehusaba siempre a hacer lo que ellos me decían. Yo les decía no, ¿y por qué? No, yo no me voy a cambiar mi nombre. Pues es que me dijeron, bueno, usted va a empezar castigando. Entonces ellos mismos me buscaron el nombre Gira y me dijeron, no se les vaya a olvidar que ese nombre de aquí en adelante es la que la va a identificar Era su alias. sí, en las FARC. Ujú. Al otro día, al siguiente día, llegó una mujer con unos hombres y nos dijo a todas, bueno, ustedes van a estar acá en esta caleta. O sea, una caleta es una carpa que arman y, y había otra carpa al fondo y nos decían, van a esperar cuando la llamemos por su nombre, ustedes pasan. Yo pensé que nos iban a hacer un examen médico o algo, Ujú. pero en esa espera de que me llamaran a mí, yo escuchaba muchos gritos. Cada niña que entraba salía llorando y gritando. Cuando me tocó mi turno, me dijeron, quítese los pantalones. Yo vi como una forma de una cama con palos y todo eso. Ujú. Y, y me subieron a ese cambuche, a esa cama, y me dijeron, bueno, o sea, quita los interiores, abra las piernas, no vaya a gritar. Si usted grita, le va peor. Y yo les dije, ¿qué me van a hacer? Y me dijeron, no, vamos a introducir algo, pero no vaya a gritar. Y pues tuve que hacer caso. Una de esas guerrilleras me cogió de los brazos y los otros guerrilleros me abrieron las piernas y en la otra me introdujo algo en mi útero y sentí como que me alaba un poco hacia afuera el útero y sentí como que me pinchaban, un dolor impresionante, un dolor que yo pensé que me iba a morir. Ahora que entiendo, lo que me colocaron fue la T de cobre, un método anticonceptivo Ujú. para que las niñas no quedáramos en embarazo. Me desgarraron, me desgarraron total, que yo gritaba el dolor. A mí jamás en la vida alguien me había tocado mis partes íntimas, ni siquiera me había desarrollado. Y producto de esta salvajada que me hicieron, yo creo que me desarrollé, porque me produjo un sangrado, mm, una hemorragia de 15 días. Fue el dolor, fueron 15 días de dolor, de ardor, Ujú. de sangrado. Yo me desconocía. Yo decía, bueno, ¿y qué me hicieron? ¿Esto qué pasó con mi cuerpo, no? Yo pensé que eso era lo más cruel que iba a vivir en las FARC, Ujú. mm, pero no. A los 15 días exacto, cuando estaba aún con dolor, convaleciente del útero, llega un señor, pues, le digo señor como por decencia, porque para mí fue un cerdo animal, un señor como de 55 años, y me dice, usted a partir de ahora va a ser mi socia. Y yo le dije que qué era eso, qué significaba ser socio de alguien. Me dijo, pues ser mi socia significa que usted va a ser mi mujer. Y yo, ¿qué? Mi mujer. Pero yo no sabía nada, yo era una niña totalmente inocente. Entonces me dijo, esta noche la espero en mi caleta o vengo por usted y vas a ver qué es la socia. Y yo,
ya sentía, en el fondo sentía miedo, porque yo decía: "¿Qué me irá a hacer? ¿Qué me irá a hacer este señor?". Y sí, como a las 8 de la noche, llegó y me llevó para la caleta de él y me abusó. Obviamente me abusó de la forma más asquerosa que un viejo de 50 años puede abusar a una niña de 11 años. Ujú, Mm, o sea, fue un dolor. Había superado un poco el dolor que me habían hecho primero de lo del late de cobre que me habían colocado. ujú. Y haberme abusado ese señor esa noche fue asqueroso. Fue muy, muy doloroso y creo que de todos los abusos, fue el abuso más cruel que me marcó mi vida para siempre. Ujú. Entonces, ¿Recuerda Daisy el alias de ese guerrillero? sí, se llamaba Homero. Ujú. Mm, Eh, Aparte de él, ¿alguien más sí, abusó de claro, o usted? sea, ese señor me abusó muchas veces, fueron 2 años de abuso, pero también hubo otros hombres que me abusaron. Y a veces me abusaban por castigo, porque yo, había momentos que me colocaba a pelear con este señor. Yo le decía: "No más, no quiero más que me toque". Y me decía: "Como no quiere que yo la toque, entonces voy a decirle a tal fulano que esta noche puede estar con usted". Y así fueron muchas veces los abusos, hasta que, pasaron como 2 años, pero, pues, ya había pasado una vida totalmente cruel, no solo de abuso sexual, sino de maltrato físico, Ujú, de esclavitud, de mucho trabajo forzoso que me ponían a hacer, a a cargar palos de leña ujú, impresionante, eran 800 palos hacia que tenía que cargar, abrir huecos, ujú. me ponían a tumbar hierba, o sea, potreros, y si no lo hacía, obviamente me sancionaban. Hace trincheras. Hacer todo eso, cargar arena, era un trabajo como si fuera un esclavo para ellos. Ujú, Y todo esto me lo ganaba porque yo me rehusaba a que me usara más, que me violentara más, me castigaba así. Me hicieron muchos consejos de guerra, donde me amarraban al cepo de un palo 8 días al sol y al agua, y ese era mi castigo por ser una niña indisciplinada. Y después de los 8 días me hacían un consejo de guerra donde me sentaban enfrente de todos los guerrilleros y empezaban a jugar con mi vida, o ¿usted por quién vota? ¿Por afusilamiento o por sanción? Afortunadamente, siempre ganaba la sanción y no fusilamiento, pero eran una sanción de 3 meses que era mejor que me hubieran matado, yo decía en ese momento. ¿Vio usted, Daisy, compañeros o compañeras suyas a quienes hubieran fusilado? Sí, muchos, muchos. ¿Los fusilaban por qué razón? Los fusilaban porque a veces los niños, por supuesto, un niño de 11 años, 12 años, es un niño, le da hambre, le da sed, a uno le da mucho sueño. Yo a veces me quedaba dormida en la guardia. Ujú, mm, Y estos niños les daba mucha hambre y lo que hacían era irse en donde esa gente tenían su mercado, como la remesa y todo eso, y se sacaban, por ejemplo, una panela y se comían un pedazo de panela y eso era, para ellos eso era un delito. ujú. Quedaba para fusilamiento, robar supuestamente a la organización. Y Diomedes, mi amigo, era un niño que tenía 12 años. Él cometió el error de comerse un pedazo de panela Ujú, y a él lo amarraron y le hicieron el consejo de guerra y por supuesto salió y lo fusilaron, lo mataron. ujú. Y muchos niños así, no solo fue un solo Diomedes, fueron, que yo haya visto eso, unos 20 veces fusilamiento a niños menores de edad. En mi época, en el DAS, cuando hacía análisis precisamente de blancos de interés, dentro de esos, la organización terrorista de las FARC en su época. Yo recuerdo que lo primero que hacían con
los niños, las niñas, los adolescentes reclutados, además de estas situaciones tan bárbaras, era todo el trabajo de adoctrinamiento. Sí, había algo que nosotros catalogábamos como trasbordo ideológico inadvertido, que básicamente era dar instrucción, sí, sobre historia de las FARC, reglamento de las FARC, del Partido Comunista, Guerra Popular Prolongada de Mao Zedong, quién era el enemigo, ¿sí? Todo el tema de distorsionar un poco la realidad para convencer, máximo cuando son niños, jóvenes, eso no es tan difícil de hacer, pero iba acompañado, por ejemplo, de algunos estímulos como la música. Yo conservo aún em, algo de música de las FARC que en su momento tuve que analizar y la clasificaban de acuerdo a la región. Entonces, por ejemplo, de la región en la cual usted fue raptada, pues usaban mucha música llanera, Ujú. ¿sí? En arengas y con discursos de las FARC. Ujú. Eh, de hecho, como apoyo voy a pedir que coloquen alguna de esa música. Para todas las guerrilleras de la FAREP. Oye tú, guerrillera, que te bañas en las bellas aguas de este paraíso, de este manantial. Para que entiendan eso, cómo resulta agradable y de alguna manera coge fuerza en el momento en que le están lavando el cerebro a los niños. Sí. ¿Qué de eso vivió usted, Daisy? ¿Cómo fue Pues, la vivencia? pues bueno, aparte de todos los sexuales y físico y psicológico, por supuesto, le empiezan a lavar el cerebro a uno. Ajá. Lo empiezan a entrenar a uno para que se vuelva un criminal, un asesino. Y lo primero que hacen es trabajarlo a uno, es cómo odiar a las fuerzas militares. Ujú, O sea, le dicen a uno, el enemigo es el ejército, me decían a mí. Ellos son sus enemigos y a esos hay que derrotarlos. Ya que usted me dice eso, a mí se me viene a la mente ahora cuando escucho todo eso del gobierno, y que la oligarquía, que el imperialismo, ujú, eso me hace acordar cuando esos comandantes me decían eso. ujú. Ese mismo discurso. Ese mismo discurso que lo Ajá. escucho ahora casi que todos los días, Ujú, lo escuchaba ya. ujú, Cómo me decían, el imperialismo, bueno, la oligarquía, que a esos hay que derrotar, que los ricos, bueno, todo malo. Me hacían creer ujú, que los ricos eran los malos. ujú, En esa época, por allá en el llano, habían muchos ganaderos ujú, y le decían a uno, es que tal fulano es un oligarca, a ese hay que matarlo, a eso hay que desaparecerlo. ujú, Claro, y le empiezan a uno a lavar el cerebro, no solo con eso, ¿no? O sea, inclusive le enseñan qué países nos apoyan a nosotros, qué países no están con nosotros, porque ellos son los malos. ujú, Y ahora veo ese discurso todos los días. Y lo otro que se me viene a la mente es cuando esta gente me enseñaba en el reglamento interno de las FARC y ellos me decían, uno de la parte del reglamento decía, la toma el propósito de las FARC era la toma del poder para el pueblo. ujú, Y en esa época yo preguntaba, cuando hacían esos consejos políticos, ideológicos, ujú, yo les decía, ¿qué es la toma del poder para el pueblo? Ese es el objetivo de las FARC. Pero ¿cuál es? O sea, ¿qué es? Explíqueme en qué es. ujú, Y me decían, bueno, vamos a llegar al poder. Nosotros vamos a ser uno de nosotros va a ser pronto presidente, vamos a llegar al Congreso. Yo no entendía nada de Congreso, de senadores, nada de eso. ujú, Era una niña, pero una niña que no era ingenua, porque yo me aprendí todo de memoria.
y yo les hacía muchas preguntas. Y ahora, tantos años después de todo lo que yo viví, ver a estos criminales, asesinos, lograron lo que querían, Ujú, lo que tanto me decían, ujú, la toma del poder para el pueblo, porque tienen poder político. ujú. Y ahora los veo campantes, dictando clases de moral, dándoselas de adalides de la moral en el Congreso de la República. Y entonces yo digo, entonces sí era verdad lo que me decían. Y eso me parece totalmente injusto. ¿Qué tanta impunidad hay en este país? Bueno, dice usted, lleva a la fuerza a los 11 años. ¿Cuánto tiempo permaneció en la guerrilla? 3 años, 3 años. Mira, en el año 2002, mm, ese Frente 28 de las FARC, en el año 2001 más o menos, nos reunieron, dijeron, vamos a sacar de acá 6 guerrilleros. A mí no me veían como la niña, a mí me veían como la guerrillera normal. Vamos a sacar 6 guerrilleros para la zona de distensión. En esa época era la zona Ujú, de despeje en el Caguán. sí. Y me escogieron a mí. Les pregunté, pues es que yo tengo sino 12 años y medio, ya voy a completar 13 años. ¿Por qué no se llevan un guerrillero que lleva 20 años acá? No, me contestó uno de esos tipos. Lo que pasa es que usted es muy inteligente. No inteligente, me dijo, usted es muy pepa. Y entonces me llevaron a la zona de distensión. Allá conocí a Sandra Ramírez. Allá se llamaba Griselda Lobo. Ujú, Cuando me llevaron a la zona de distensión, yo pensé que me llevaban de verdad a hacer el curso que me habían prometido, que era el curso de radista, que iba a ser un curso de enfermería. ujú, Todo eso lo empiezan a decir a uno. Y que iba a ser un curso más avanzado en política, porque a mí me gustaba leerme todos los libros que me ponían a leer. ujú, Y cuando llegué allí, pasaron como 3 meses. Entonces un día llegó una mujer y nos dijo, necesito que estén bien compuestas todas las niñas, alcen la mano las que tienen de 13 años hacia abajo, no mayores de 13 años. Yo tenía ya casi 13 años. Y entonces me dijo, bueno, nos reunieron como a 20 niñas. Entonces nos dijo, ahorita va a venir una excelentísima camarada, eh, a ella se le habla con respeto. Y yo dije, bueno, ¿qué será lo que nos viene a decir? Y sí, por supuesto que llegó una señora con una bolsa negra y nos empezó a tirar así los interiores, ropa interior ujú. de color negro. Tome usted, y nosotros qué hacemos con la ropa interior. Y esa señora nos dijo, se van a colocar la ropa interior y nos vamos para allá, para esa aula. Aula era una cosa grande como esto, así, Ujú, donde estaban todos los secretariados de las FARC. Ahí se habían reunido en ese momento, mm, estaban unos del secretariado. Años después fue que los otros se integraron al secretariado, pero en esa época vi a Timochenko, ujú. a Catatumbo, a Pastor Alape, a Lozada, a Carlos otros. Lozada, que es el que está en el Sí, Congreso ajá. actualmente. Y Catatumbo, que está en el Ajá. Congreso, y Timochenko, que es Rodrigo Londoño, que es el Ujú, jefe del Partido Comunes, ujú. y Alape, Pastor Alape. Pastor Alape, Ujú, y en esa época estaba Raúl Reyes ujú, y el Negro Acacio. ujú, Todos estaban reunidos. Y otros que se me escapan, no los traigo a mi memoria, pero nos dijo esta guerrillera, se colocan la ropa interior y empiezan a desfilarle a los camaradas. Hay videos,
de los niños desfilándole al mono Jojoy en una época. Y así nos hizo esa señora desfilar. Y entonces ya dijo, ya los camaradas ahorita deciden con cuál niña va a estar esta noche. Al menos hubieran dicho niña. ¿Con quién de ustedes las guerrilleras van a estar? Empezaron esos camaradas a escoger nuestros comandantes y corrí con la desafortunada fortuna, digo yo, de que me escogió Pablo Catatú. Me dijo yo, esta noche con esta negra, me dijo. Y estaban borrachos, olían a cigarrillo, a alcohol. Nos sentaron así, éramos tan pequeñas que nos sentaban en parte de las piernas a manosearnos, a hacer todo lo que se les daba la gana con nosotras, las niñas. Y esa mujer que nos repartió la ropa interior, sentada en una esquina, riéndose de nosotras. Cuando ya se cansaron de manosearnos ahí enfrente de todos, como si nosotros fuéramos unos juguetes. Eso éramos nosotras, las niñas, éramos eso. Unos juguetes sexuales para estos degenerados mentales. Y ya, otro abuso más por Pablo Catatú, que me abusó. Al otro día, seguir con lo mismo, con el dolor, con los desgarres. Cada abuso que yo sufría era un dolor impresionante en mis caderas. Lo único que cambió al otro día fue la ropa interior. Nada más, la ropa interior y el color de la ropa interior. Al otro día en la noche, eso era costumbre. Creo que estaban, era de rumba, celebrando. La zona de extensión fue una zona de prostitución, de entrenamiento, todo lo que usted se pueda imaginar. Eso fue la zona de extensión. Y al otro día ya habían otros comandantes diferentes, ya no eran los mismos que esa noche anterior nos había gustado. Pero sí fue la misma mujer, la que nos hizo hacer fila. Ese día nos hizo hacer fila con la ropa interior color fucsia, me acuerdo tanto. Entonces yo pregunté a una de esas niñas, que ya llevaba mucho tiempo ahí, y le dije, ¿quién es esa mujer? Me dijo, ¿usted sabe quién es ella? Le dije, no. Dijo, ella se llama Griselda Lojo. Y le decían, camarada Griselda. Ella es la mujer del comandante Manuel Marulanda Vélez, el jefe máximo de la Sandra. ahora la congresista Sandra Ramírez. La ahora congresista que ahora estoy denunciando. Y me estoy enfrentando con... Es una lucha desproporcionada, luchar contra mis victimarios que tienen poder, que están en el Congreso. Pero es lo con la que estoy denunciándola, a ella también, porque yo fui víctima de abuso sexual por órdenes de la senadora Sandra Ramírez ahora. Y ella me mandó a usar 2 veces. Y es increíble que esa señora no esté incluida en los casos de la JEP del 07, que son de los delitos de lesa humanidad. Y esta señora no está incluida. Daisy, yo quiero de pronto ilustrar un poco a quienes nos ve y nos escucha de cómo era la organización FARC en su estructura. Sí, es una estructura piramidal. Tenía un Estado Mayor Central, un secretariado, unos bloques que eran por región, unos frentes y unas cuadrillas. Era una organización muy bien estructurada. De hecho, cada frente, cada bloque tenía no solamente un comandante, cabecilla, sino también un reemplazante. Los mayores trabajadores eran por lo general
comandantes o dentro de la guerrillerada también habían abusadores de O niñas o sea, adolescentes? los comandantes eran los primeros que abusaban las niñas, Ujú, pero después ya cualquier guerrillero que quisiera burlar a una niña y decía, voy a estar con la niña hoy, sí, vaya. ujú. Pedía permiso para eso. Sí, pedía permiso Ujú, para usarlo al comandante, a ver si el ujú, comandante les decía, no, sí, si no voy, voy a ella. ujú, Si el comandante ya no le interesaba esa niña, pues que la usaran nosotros, guerrilleros, ujú, porque pues obviamente habían mucho más hombres que, que mujeres, ¿no? ujú, claro. Y, y esa era la única forma de que estos hombres se divirtieran con las niñas. Bueno, Daisy, ¿cómo logra usted librarse de las FARC? Pues después que me llevan de San Vicente del Caguán, eso fue mentiras, a mí no me dictaron ningún curso. Ujú, El curso fue únicamente llevarme a me me trasladaron porque ya se iba a acabar la zona de extensión en el año 2002. Eso se acabó como en febrero, algo así. ujú, Me llevaron a otra vez al frente de origen, que era el 28 de las FARC. Y, y entonces, como ya había ido a San Vicente, me dijeron, bueno, usted ya está entrenada, la vamos a llevar a que combata, un combate. ajá, Y me llevaban como escudo humano. Siempre los niños éramos los escudos humanos de los comandantes. Y nos llevaron como a 15 niños a ese combate. Desafortunadamente, de esos 15 niños, la única que salió de ese combate viva fui yo. Y fue un combate terrible donde mataron todos mis compañeros, porque a nosotros nos pusieron adelante y a la tropa de adultos, de ya guerrilleros ya adultos, con muchos atrás. años allá, y comandantes Ujú, se escaparon. Mientras ellos se escapaban, a nosotros los niños nos pusieron adelante. Y los niños se enfrentaron con el ejército y los a todos. Yo no pude disparar, yo no fui capaz. Sentí muchísimo miedo. Lo que hice fue correr y correr hasta que como que no escuché más tiros y me quedé dentro de un caño ya sentada, triste, con miedo. ujú, Y, y yo decía, lo único que sé es que de acá tengo que salir. Yo no me voy a devolver allá. Sentí que la bota de caucho estaba llena de agua y cuando me di cuenta era que estaba herida. Me habían pegado, una esquirla me cayó en mi pierna y me hirieron. Y yo me quité todo eso que me habían colocado, el disfraz, digo yo, ¿no? ujú. El traje verde y todo eso. Y salí caminando como una niña normal. Quería su libertad. Y cuando corrí, el ejército me gritó que parara y obviamente me encañonaron. Yo alcé los brazos y yo les dije, pues si me van a matar, pues qué más, mátenme. Pero yo no voy a regresar allá. Y ya ellos, yo les dije, yo soy una niña, yo soy menor de edad. No, y ellos se dieron cuenta, dijeron, ella es Ujú. una niña por el cuerpo. Y ahí fue que me rescató el ejército. Claro. La encuentra el ejército, la rescata, ¿a dónde la lleva? Me llevan a la capital del Casanare, Yopal, Ujú, pero ellos, no, como yo era una niña indocumentada, yo no tenía ahí papeles, por supuesto. Mientras investigaban o me llevaban a medicina legal para que me hicieran un examen de mi hueso, supongo, yo no sé ujú, cómo harán eso. ujú, Y me tuvieron un mes en una cárcel para adultos, lo cual fue un error, ujú, porque también sufrí muchísimo maltrato en esta cárcel. ujú. Pero allí pasé un mes hasta que ya me trasladaron acá a Bogotá, a un hogar de bienestar familiar. En este hogar duré 5 años. ¿Y en ese lapso pudo usted reencontrarse nuevamente con su familia? No, mm, duré 5 años en bienestar hasta que tenía 18 años. Ujú.
Yo conocí al padre de mis hijos, también fue un niño reclutado, abusado, sufrió toda clase de tortura. Él fue víctima de abuso sexual de Lozada, De Carlos Antonio de Lozada, Carlos Antonio Lozada. el Pero cabecilla de la red urbana Antonio Nariño, sí, ujú, a él le dicen Tornillo. alias Tornillo. Alias Tornillo por eso, porque él abusaba de los niños, ni niños, hombres. Ujú, Pero es una historia que no me corresponde a mí contarla. ujú, Pero allí lo conocí a él, pero a los 18, a los 16 años lo conocí a él. Pero allí duré todo hasta que tuve la mayoría de edad en bienestar familiar. Debo ser muy agradecida con bienestar porque conocí muchos profesores, bien, me enseñaron muchas cosas. Allí estudié, pues, ujú. estudié cursos en el SENA, terminé el bachillerato, bueno. Pero también sufrí mucho abuso en bienestar familiar. Ujú, Y no solo yo, todas las niñas sufrimos abuso sexual por parte de profesores que se aprovecharon de nuestra condición vulnerable como niñas desvinculadas del conflicto armado, porque creo que pensaban que nosotros éramos un objeto sexual. ujú. ¿Sí? ¿Cómo se vincula usted a la JEP? Pues, don Belisario, mira, yo ahorita tengo 38 años. Ujú, Han pasado prácticamente 24 años de todo lo que me sucedió a mí. Toda mi vida me he dedicado a luchar porque se conozca la historia verdadera de las víctimas del conflicto. ujú, Nunca se estuvo de acuerdo con un proceso de paz, porque sabía que no se iba a hacer justicia con las víctimas. Firmaron ese proceso de paz, yo dije, pues ya no, obviamente ya no nos escucharon a las víctimas. Las víctimas nos hicieron un lado, como aún seguimos a un ujú. lado. Pero más sin embargo seguí luchando en mi territorio, en mi departamento, volví, yo dije, como firmaron la paz, voy a volver, porque yo necesito conocer a mi familia, yo necesito conocer de dónde vengo. Y cuando volví me desplazaron. Ahí me di cuenta que las FARC no se desmovilizaron. Me di cuenta que solo cambiaron de brazalete, Ujú, porque ellos me desplazaron, aún ya habiendo firmado un proceso de paz. ujú, Y volví, lo intenté, yo soy terca. Entre más me amenacen, más bueno, me meto. Volvieron y me amenazaron y así. Tengo 8 desplazamientos comprobados ya por la unidad de víctimas, ujú. pero jamás la JEP me había querido escuchar. A pesar que todos mis documentos me certifican como víctima de abuso sexual, de reclutamiento, de desplazamiento. Ahorita soy víctima hasta por mis hermanos. Yo dije, yo no puedo seguir así, yo no puedo ver tanta impunidad, tanta injusticia. Las víctimas vivimos abandonadas, sufriendo una pobreza, amenazadas de muerte. Yo tengo que hacer mis denuncias públicas y decidí hacer público mi historia. Y Daisy, ¿usted ha, en algún contexto, el Senado, la plaza pública, confrontado a sus victimarios? Sí, yo el 9 de abril y confronté a mis victimarios en el Congreso de la República. Me invitaron y fui y les dije lo que tenía que decirles. Porque cuando yo empecé a hacer estas denuncias públicas en los medios de comunicación, la ahora sanadora Sandra Ramírez me trató que yo era un testimonio falso en una emisora muy importante del país. Ujú, Y yo dije, no puede ser posible que las víctimas no nos crean. Entonces me invitaron al Congreso y les dije, aquí está el testimonio falso. ujú, Yo soy una víctima real. Yo solo quiero justicia y quiero que me escuchen. Y producto de todo esto, porque yo he salido en muchos medios, la JEP me acreditó. Pero no solamente con eso, después que yo hice toda esta historia pública, ya estoy acreditada ante la JEP, me han perseguido por todos los medios, don Belisario.
no hay una semana que no me llegue una amenaza de muerte. Me he desplazado más de 2 veces en esta ciudad. Me quedé sin Tengo trabajo. entendido que ha sido tanto que usted ahora cuenta con un esquema de protección por esa Fue situación. tanto las amenazas, por supuesto, la presión de los medios. Yo Ujú. tengo un angelito que es Dianita Saray. No sé si la escuchó ella. Diana Saray de Caracol Radio. La presión de los medios de comunicación hizo que la gente me tuvo que dar protección. Me fui a dar un carro de seguridad y 2 hombres de seguridad. Pero las amenazas siguen. Me sigo desplazando en la ciudad. Es increíble que en este país la gente sea tan cobarde, que por yo hablar y contar mi historia, que es real, y ya soy acreditada ante la JEP, la gente le da tanto miedo que perdí mi trabajo. Cuando, cuando mi jefe me vio que yo llegué con 2 hombres de seguridad a mi trabajo, me dijo, no, yo no puedo poner en riesgo Ujú. a mi familia. Me despidió. Ahora soy una víctima, amenazada, desplazada en la ciudad y sin trabajo. Revictimizada, además. Y donde yo vivía, Ujú, me sacaron de la casa. ujú. Me dijeron, usted no puede seguir hablando. Usted no, y tienen razón, me dijeron, usted no se da cuenta que usted se está enfrentando a unos congresistas, un gobierno que está con los victimarios y no con las víctimas. Ujú. Pero don Belisario, mira, así sea debajo de un puente que me vaya con mis hijos, yo no me voy a callar. No me van a poder callar. Porque la historia Ujú. son de las víctimas, no de los guerrilleros criminales que están en el Congreso. Daisy, ¿qué mensaje le daría usted a otras mujeres, muchas seguramente, Miles. que como usted también fueron niñas víctimas de ese reclutamiento forzado, agredidas sexualmente de la peor manera, de forma aberrante, como usted nos ha narrado aquí el día de hoy? ¿Qué mensaje les daría a aquellas que aún no han hablado de su situación, no se han constituido como víctimas o tienen todavía temor de hacerlo porque encuentran, como usted muy bien nos ha dicho hoy, que varios de sus victimarios están hoy día ocupando curules en el Congreso? Pues mi mensaje es que hay que perder el miedo. Las víctimas del país, es el momento que alcemos nuestra voz, que enfrentemos a nuestros victimarios. Y yo siempre he dicho que con la verdad. Por años nos han invisibilizado. Por años nos hemos escondido como si fuéramos nosotras unas criminales. Y estos criminales están campantes en el Congreso como si nada, sin que nadie les diga, oye, ustedes son unos violadores, pedófilos, enfermos, asesinos. Entonces es el momento que perdamos el miedo. Entre más víctimas hablemos, de pronto nos escuchan, aunque eso sea un sueño, porque eso no va a suceder en este país. No va a suceder, justicia no va a haber. Pero por lo menos que los colombianos no olviden lo que realmente son Ujú. las FARC. Daisy, usted me hace recordar una frase que se volvió viral hace un tiempo. De hecho, logramos hacer con Valentina un podcast, recuerdo, sobre Giselle Pelicot, que en Francia, cuando ella sufrió abusos de quien era su esposo durante mucho tiempo, hizo icónica la frase que la vergüenza cambie de bando. O sea, la vergüenza no debe sentirse de este lado, la debe sentir Ellos. del lado del agresor. Ujú. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Infinitas gracias por haber aceptado la Muchas invitación, gracias, doctor por Belisario. estar acá, por compartir su historia. Mil gracias. Muchas gracias. Hola, yo soy Daisy, víctima de reclutamiento forzado y abuso sexual por parte de los criminales pedófilos de las FARC, ahora comunes. Yo soy Belisario Balbuena. Síganos
en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen.